un gusto que esté aquí en Las Flores para poder desarrollar un tema tan importante para nuestro país, para nuestra provincia, para nuestra Argentina, y a partir de la experiencia, el conocimiento, el estudio, y en este rol de divulgación que es tan importante para que todos podamos tener, quienes hoy vamos a poder escucharlo, un conocimiento acabado de un tema tan estratégico e importante como es el Canal Magdalena y las implicancias de todo lo fluvial, lo marítimo, y que hace la geopolítica también de nuestro país, de nuestro territorio. Así que, primero que nada, la bienvenida. Hemos tenido un encuentro recién, como decíamos, con Hernán, con Eduardo, muy ameno, compartiendo la mesa aquí en el municipio, y ahora está llegando muchos invitados que vamos a tomar un tiempito de presentación para que todos podamos poder tener la plenitud de la conferencia que vamos a escuchar. Pero antes que nada agradecer al movimiento cooperativo de Las Flores, a Eduardo, con todos los quienes lo componen, por la convocatoria para que aquí llegue el presidente del Consejo Deliberante. Gracias. Hola. Fabián. Para que podamos tener la presencia de Horacio Tetamanti aquí, y al Colegio de Ingenieros, Distrito 3, aquí está a mi derecha nuestro presidente, Hernán Alonso. Hay muchos colegas que hoy nos acompañan también, y bueno, para nosotros también como ingenieros es muy importante. Siempre tratamos y debatimos temas de interés del pueblo en general, para la cual nos hemos formado, y un muy buen ejemplo de esa formación es quien hoy nos va a estar expresando todo su conocimiento, porque hace a la estrategia, al desarrollo y a la defensa de los intereses soberanos de nuestra patria, en la cual desde nuestra profesión también tenemos la obligación, ¿no?, de ejercer. Así que, dicho esto, agradeciendo la presencia de todos ustedes, le voy a dar la palabra a Eduardo Sandes para que también nos cuente todo este devenir que ha sintetizado hoy en esta conferencia, que esperamos gustosos apreciar. Así que gracias, Eduardo, gracias, Hernán, gracias a todos. Bien, gracias, Alberto. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecerles también la presencia de todos ustedes en nombre del movimiento cooperativo florense, que en conjunto, como decía Alberto, con el Colegio de Ingenieros hemos hecho posible esta gran presencia en este gran Salón Rojo Municipal, que es uno de nuestros orgullos, y también a partir de hoy va a ser un orgullo haberlo escuchado a Horacio Tetamanti, quien nos visita. En este tiempo tan convulsionado, de tanto individualismo, creo que necesitamos volver a tomar esos valores, los valores del cooperativismo. Tenemos que ir ahí cuando pensamos que parece que está todo perdido. Hay donde buscar, hay donde posicionarse, y tenemos que entender de una vez por todas que el movimiento cooperativo no es una rueda de auxilio del neoliberalismo ni del individualismo. El cooperativismo es un modo de vida que estaría muy bueno que podamos empezar a abrazar. Y por supuesto, tratando de ser breve, no voy a perder la posibilidad de decirles 2 o 3 cosas de nuestro banco, del Banco Credicop. Siempre nosotros decimos, cada vez que tenemos la posibilidad de tener un micrófono, que somos un banco distinto.
Somos distintos porque hacemos casi todas las cosas que hace un banco, pero el nuestro, por ejemplo, es el único banco privado que trabaja con capitales exclusivamente nacionales. Eso es importante. Nuestro banco también se distingue porque tiene una comisión de asociados. Una comisión de asociados que trabaja, que ayuda al gerente, a los empleados a llevar adelante la actividad del banco. Pero es un banco también que a través de su comisión, a través de sus empleados, trabajamos para tratar de modificar la realidad, y más que nada una realidad como la actual. Y es importante nombrar, en el caso particular del Banco Credit Coop, porque también cuando pareciera que no se puede, el Banco Cooperativo, el Banco Credit Coop es un ejemplo de que se puede. Tenemos más de 300 filiales a lo largo y a lo ancho del país y somos exitosos, y con nuestro modelo y a nuestra manera competimos con los más grandes del mundo y competimos de igual a igual y somos eficientes. Entonces hay motivos para creer. Somos militantes de la esperanza, pero no de esa esperanza de sentarse a esperar, sino de esa esperanza dinámica que tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de actividades, donde hoy cada uno de ustedes se va a ir empoderado. ¿Por qué? Porque se van a llevar información que necesitamos todos, y la información es poder, y necesitamos poder hacer este tipo de encuentros y encontrarnos los que pensamos de una manera y los que, a partir de escucharlo a Horacio, seguramente se van a encolumnar también en que necesitamos informarnos de este tipo de cosas. Así que dije que iba a ser breve y voy a cumplir con la palabra. Horacio, estamos felices de poderlo tener acá y esperemos que todos lo puedan disfrutar. Y Alberto, también quiero agradecerte porque cuando hablamos de la organización te tiramos un ladrillo y nos devolviste una pared. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Repetir los agradecimientos al movimiento cooperativo y nuestro infinito agradecimiento al intendente de la localidad, a nuestro colega y amigo ingeniero Alberto Gelné, que como bien cerró el amigo Eduardo, siempre que le tiramos un ladrillo devuelve una pared, y la verdad que estamos muy felices de estar acá, que es nuestra casa. Y de trabajar con Alberto, que es un colega que siempre está a disposición, nos acompaña en todo, proactivo, así que nuestro profundo agradecimiento a Alberto. Agradecer por supuesto a todos los presentes. Esta jornada está siendo grabada y posteriormente la vamos a difundir en los canales respectivos de nuestro distrito, del Colegio de Ingenieros, por lo cual todos pueden acceder y todos podemos aportar nuestro granito difundiendo este tema que es tan importante, que como bien lo va a plantear el ingeniero Horacio Tetamanti, difundiéndolo entre los contactos, porque es un tema que es súper interesante, que no solo hace una obra de ingeniería, sino que hace la soberanía. Es de los argentinos, es en defensa de los argentinos, de nuestro litoral. No me quiero extender demasiado. Con esto quería reiterar que todos vamos a poder acceder a la grabación y que todos podemos ser disparadores de este tema que viene trabajando Horacio y luchando junto con otro grupo de gente de hace mucho tiempo. Así que, Horacio, infinitas gracias de todo corazón. Para terminar, bueno, digamos,
tanta es la alegría, digamos, y la emoción que nos embargó en nosotros cuando pudimos ver en disertaciones anteriores que hizo Horacio en otras localidades, y que nosotros de allí salimos con el compromiso de difundir entre los colegas, que es un poco la actividad nuestra de los matriculados. De hecho, nuestro presidente del Consejo Superior, el ingeniero Alejandro Pasarini, se pronunció en representación de nuestro colegio en favor de este proyecto que hace tanto viene luchando y bregando Horacio, como también de otros proyectos, como fue en su momento la explotación offshore, que también tuvo su etapa de difusión. Así que, bueno, agradecer a todos los presentes y Horacio, te cedemos la palabra. Bueno, principalmente soy yo el agradecido, ¿no?, que me dispensaron el honor de invitarme, intendente, colega, ingeniero, amigo. Es un orgullo para mí, digamos, que una temática tan importante nos pueda convocar a una jornada de reflexión, y que, bueno, dejemos un día viernes tiempo de familia para juntarnos. Ya eso significa que la Argentina todavía insiste y resiste, y eso es siempre una buena noticia. No es la primera vez que estoy acá, tengo amigos, compañeros entrañables de mucho tiempo, de jornadas de pelea en la faceta política, o sea que bueno, pero sí es la primera vez que estoy y asombrado de este descubrimiento que hago, de esos tesoros que la Argentina siempre nos sorprende, ¿no? Es decir, cuando uno viaja, y tuve la suerte de hacerlo a lo ancho y a lo largo de la Argentina, encontrar cosas como estas, ¿no? Es decir, señales de un país que ha sido extraordinario y que no estamos pasando un buen momento, pero que nos indica que el camino que lo vamos a poder volver a hacer, seguramente cuando volvamos a la senda de los valores que nos hicieron el país que fuimos, ¿no? O sea que bueno, esa sería una cuestión principal. Yo soy el agradecido por esta convocatoria. Bueno, un tema central, un tema que hoy vuelve a tener nuevamente un significado determinante. A todos aquellos que seguimos insistiendo, a pesar de que a veces los tiempos como huracanes nos borran algunas cosas que estamos convencidos, y a todos aquellos, y seguramente seré representativo de la mayoría del pensamiento, lo que hoy nos convoca acá, que creemos en el valor del trabajo, el de la producción, el camino de la creación, de las diferentes vertientes productivas de la pequeña y mediana empresa, del productor agropecuario, de los movimientos cooperativos y de tantos otros esfuerzos que a lo largo de la historia hicieron de la Argentina el país que sea. Tengo una particularidad, una singularidad que hoy me atraviesa, ¿no? Soy socio del Credicop, digamos, como productor, y como en mi actividad privada soy ingeniero naval y me dedico a construir y a reparar barcos. Más allá de la militancia política y de la académica, porque bueno, me he dedicado también toda mi vida al tema de la docencia universitaria. Soy, como tal vez muchos de nosotros, compartimos la misma desgracia de haber caído en la escuela pública, la sagrada escuela pública, ¿no?, la que nos dio todo. Y yo siempre me declaro con mis colegas, y ya con bastantes años arriba, que me sigo sintiendo deudor, digamos, una sensación de deuda, que tal vez nunca la pueda pagar, y que tal vez estos sean esfuerzos para seguir saldando esa deuda, porque aquellos que nos hemos sido privilegiados, Alberto, sos ingeniero de la Universidad de La Plata, yo de Buenos Aires y de tantos otros lugares de esa sagrada universidad pública que hoy lamentablemente tenemos que escuchar cosas que realmente nos sorprenden, y que, bueno, redoblando el esfuerzo para proteger esa cuestión tan importante. Esto no es cuestión ni de costo, ni de déficit, es la inversión, y justamente nosotros somos los deudores que vamos a pasar, una vez recibidos toda nuestra vida, aportando a la sociedad por lo que nos dio, ¿no? Es decir, bueno, acá tenemos un colega ingeniero que está dando tantos años a la sagrada servicio público. A mí me tocó en algunos casos darlo también,
y seguramente muchos ingenieros en su cotidiana trabajo lo hacen seguramente. Bueno, y esa producción requiere 3 grandes columnas. No puede haber producción de ningún tipo, de una gran empresa, de una pequeña empresa, de una cooperativa, de un conjunto de productores, eficiente y económica para que lleguen los insumos a la unidad productiva y puedan salir los productos y puedan alcanzar también en forma económica a los consumidores y a los productores. Y más que nada para el 8º país del mundo, ¿no? 3,5 millones de kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes. Y la tercera gran columna es la moneda. No la moneda como una mercancía, la moneda como orden político, la moneda como instrucción del Estado que direcciona, que define, que planifica. Y obviamente parecería ser ahora un dinosaurio, ¿no? No estoy muy actualizado, digamos, pero ¿quién otro podría ser el que pudiera manejar estos 3 fundamentos de la producción que no es el Estado Nacional? Presente, planificando, armonizando el conjunto de intereses, buscando el equilibrio y la armonía. Evidentemente la Argentina tiene grandes dificultades. Una moneda vilipendiada que ahora inclusive fue tal vez hoy nos damos cuenta que fue un jingle de campaña de la dolarización que ahora parece ilusoria, pero reemplazar una moneda que no significa adoptar una orden política de un país extraño. Afortunadamente eso parecería ser que no está de esa forma. La energía, que hoy hablábamos con Alberto, preocupado por la especialidad que él tiene de la hidráulica, es decir, que estamos volviendo a regalar las grandes presas sin significar, sin evaluar, sin estudiar la historia de lo que pasó, es decir, si esa energía fue administrada correctamente, si fue distribuida correctamente, si el Estado estuvo suficientemente presente para asegurar que en cada rincón de la patria cualquier esfuerzo productivo tenga y disponga de la energía necesaria para poder desarrollar sus capacidades. Y por supuesto la logística, que también fue particularmente agredida, no de ahora, sino ya lamentablemente de aquella década de los 90, donde se decía que ramal que cierra, ramal que para, cuando las ciudades, y esta puede ser sin lugar a duda una emblemática ciudad como tantas otras del interior que vivían y crecieron a la luz de los ferrocarriles en términos históricos, de los terrenos mediterráneos y por supuesto ni hablar de la Patagonia y de la Mesopotamia que surgieron y crecieron a la luz de los barcos, de la navegación, de los barcos de bandera argentina, de aquellas historias de los Mianovich y después de Elma, de la flota fluvial y de tantos otros esfuerzos que hicieron que esa logística con la energía y con la moneda del Estado presente, con los bancos estatales que financiaban y aseguraban el funcionamiento productivo, hicieron de la Argentina un gran país. Hemos perdido la moneda, hemos perdido la energía y hemos perdido la logística. Y hoy vamos justamente a estudiar un tema, o vamos a abordar un tema, no quiere decir que debemos también abordar otros, y serán tal vez especialistas otros los que tienen que también marcar una recuperación de un proyecto nacional que requiere moneda logística y energía para poder reconstruirse en un modelo de producción donde una comunidad organizada, capital, trabajo y Estado puedan ir buscando conjuntamente ese punto de encuentro que nos permita poner en potencia las capacidades infinitas, no solamente de la Argentina, como uno de los países más ricos del mundo, sino de un pueblo trabajador hecho a la luz de la escuela pública, que todavía tiene mucho por expresar en esas capacidades. Por supuesto que la logística es un conjunto de valores o de técnicas que pueden ser complejas, pero es simple. Es decir, nosotros necesitamos que a cada pie de cada producción, de cada taller, lleguen las materias primas, que los consumidores alejados puedan recibir los productos de los bienes y servicios que necesitan para una vida que corresponde a un país como nosotros. Y eso tiene como 3 grandes vertientes también, es decir, que no compiten unos con otros, sino que tienen que articularse en forma eficiente,
que es por supuesto el transporte por agua, que es el transporte ferroviario y que es el transporte carretero. No compite uno contra otro, porque donde hay un camión seguramente es porque no hay agua o no hay un ferrocarril. O cuando hay un barco es porque el puerto lo puede acceder. O cuando hay una vía férrea es porque la geografía lo permite. Y cada uno tiene su rol, tiene su potencialidad y armoniosamente tiene que constituir lo que se denomina una matriz logística. Hay un cuarto, por supuesto, modo, que es el aéreo, que va teniendo cada vez más preponderancia a la luz del tiempo. Es decir, cada vez más el transporte por aire empieza a tomar empieza a aparecer en la matriz logística con una participación mucho más importante, que inclusive está superando el 1% de las mercaderías, o 2%, que parecería poco, pero sin embargo empieza a presentarse como un elemento que va también irrumpiendo en esa matriz logística, que ahora lo podemos hacer un poco a un costado, pero no quisiera también olvidarlo o decir que no, digamos, también hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay una cuestión muy importante, que es una cuestión de costos. Lo que cuesta $1 llevarlo por agua, cuesta 10 pesos llevarlo por ferrocarril y cuesta 100 pesos llevarlo por un camión. Y ahí aparecen lo que se denominan los estudios o los que dicen los países, cuál es la matriz logística. Y obviamente cada país, según sea su característica geográfica, tiene una matriz determinada. Es decir, la geografía impone o otorga capacidades para ser explotadas en función de poder aprovechar aquellos modos de transporte que son más económicos. Es evidente que si uno analiza, por ejemplo, la historia europea, Europa se hizo por agua, y donde no había agua hicieron canales artificiales, es decir, donde pudieron navegaron por agua, y donde no pudieron navegar por agua lo hicieron en un ferrocarril, y que cuando no lo pudieron hacer ni por uno o por otro lo hicieron en un camión. Estados Unidos, su gran desarrollo por su transversalidad geográfica, es evidente que sacando el Mississippi y los grandes lagos no dispone de un patrimonio como el nuestro, es evidente que apoyó su modelo de desarrollo fundamentalmente en ferrocarril. Por eso la matriz logística norteamericana de Estados Unidos, de Norteamérica, evidentemente el ferrocarril lleva gran parte de esa proyección. Nosotros, privilegiados, tenemos por ejemplo el segundo estructura fluvial de Sudamérica, con el Paraná, Paraguay, el frente atlántico, el Río de la Plata. Sin embargo, cuando uno analiza una matriz logística de la Argentina, el 87% es explicado por los camiones, apenas un 11% es explicado por los ferrocarriles y menos del 1% explicado por el agua. Eso hace que una de las grandes hipotecas que tenemos en Argentina es justamente la logística. La logística en Argentina cuesta 3 o 4 veces más que en cualquier otro país de características similares. Y eso es falta de oportunidad de las economías regionales, falta de desarrollo y de descentralización de las poblaciones alejanas del puerto de Buenos Aires, carestía de vida, obviamente, porque el 30% de todo producto o bien o servicio que consume un ser humano moderno a la altura de estas circunstancias, el 30% lo explica la logística. Es decir, eso, a mi criterio, la anomalía logística que tiene la Argentina es en gran parte responsable de que tenemos una estructura de costos absolutamente asfixiante y que obligamos a que el 50% de la población argentina se tenga que alojar a 300 kilómetros a la redonda del puerto de Buenos Aires. O que tengamos una provincia como Tierra del Fuego, que está condenada a 3.000 kilómetros por camión, que lo hace absolutamente inviable de todo punto de vista, que debe estar sostenida con un aporte económico que inclusive a veces se hace inaccesible hasta la propia estructura económica de la Argentina. Y después hay infinidad de ejemplos, ¿no es cierto? Es decir, también el ferrocarril fue fundacional en la Argentina. Hubo una enorme cantidad de argentinos ilustres que tuvieron la oportunidad de ir a Capital a estudiar en la universidad pública. Creo que acá en Las Flores tenemos varios ejemplos de ello. Y yo recuerdo de mis compañeros, yo estudié allá por la década del 60, del 70, que accedían a la universidad pública no solamente porque era gratuita, sino que porque
podían llegar de sus pueblos, como Las Flores o como tantos otros, a través del ferrocarril. O sea que también el ferrocarril tiene un aporte que hoy vaya a saber cuántos argentinos ilustres no fueron ilustres por la imposibilidad de acceder a su momento adecuado. Sábato, Bioy Casares y tantos otros. Habría los premios Nobel, podíamos hablar de tantos artistas que fueron esa cuestión. Con lo cual, esta es una cuestión muy, muy importante. Nos han arrebatado, nos han secuestrado los instrumentos logísticos y el Estado se ha retirado de una responsabilidad ineludible de planificar y de asegurar el derecho productivo. El Estado presente asegurando energía, logística y financiamiento para que la producción pueda adecuarse. Obviamente, el Credicop es una de las expresiones libres del pueblo argentino que, a pesar de todo, insiste y crea en un movimiento cooperativo, justamente resuelve una de las grandes patas de la producción. Y yo, como socio y sé que en nuestro astillero el Credicop nos financia todas las cosas, y gracias a Dios que está. ¿Quiénes somos? Porque hasta a veces perdemos noción de lo que somos, nos han como afectado la autoestima, ¿no? Es decir, somos el 8º país del mundo en desarrollo geográfico. Estamos entre los 5 países más importantes de patrimonio marítimo y fluvial del mundo. Tenemos casi 3.000 kilómetros de ríos navegables. Tenemos otro tanto casi de frente marítimo. Y una cantidad enorme de recursos. Y a veces tenemos que olvidar que nos están haciendo como olvidar, porque inclusive planos oficiales que se repiten omiten el mandato constitucional. Argentina es, por constitución, un país bicontinental. Nosotros estamos reivindicando una soberanía en la Antártida. La Antártida somos soberanos. Estamos exigiendo el respeto a una soberanía que nuestra legislación lo exige. Somos un país bicontinental. No sé si lo pasás vos, lo pasás ahí. Sí, pásalo, el que sigue. Esto es importante a veces que perdemos. Este es el plano oficial de la República Argentina. Esta es la Argentina desde el punto de vista legal. Es un país bicontinental y tiene uno de los patrimonios marítimos más importantes del mundo. A veces se naturaliza que, por ejemplo, la zona económica exclusiva argentina, ocupada ilegalmente por el Reino Unido, parecería ser que está en un cuestionamiento del tipo soberano o que tenemos que defender la soberanía. Las Islas Malvinas, las Islas Sandwich y las Georgias son argentinas por derecho propio, por derecho constitucional. Y por lo tanto, las aguas correspondientes que están consideradas y respetadas por la legislación internacional, como es la zona económica exclusiva, y ahora la nueva proyección de los recursos del suelo y subsuelo más allá de la zona económica exclusiva, que también han sido respetados por el órgano internacional, también nos pertenecen, y ahí justamente se observa no solamente la zona económica exclusiva, sino los nuevos reconocimientos, la zona económica exclusiva y la proyección de las plataformas, donde también el derecho internacional reconoce la soberanía de los recursos del suelo y del subsuelo. Esta es la Argentina azul, la Argentina que obviamente está ubicada entre los 5 países más importantes del mundo, más allá o independientemente de la agresión que puede haber surgido. Fíjate qué viene ahora después. Seguilo pasando. Esta es la Argentina verde y la zona de influencia. Esta es la Cuenca del Plata, la rica Cuenca del Plata, el 50% de la proteína vegetal que consume la humanidad. Ya también es un recurso estratégico. También tenemos que advertir que, llegados los tiempos que ya han arribado, la proteína vegetal también va a ser un punto de conflicto. Tenemos que estar advertidos que, además de saber que disponemos de esa capacidad, advertir también que sobre esa capacidad también se van a desplegar situaciones de mucho conflicto que no nos puede tomar en forma desprevenida. Pero lo importante es que esta gran Cuenca del Plata, que por supuesto toma el Paraguay, el Brasil, el Mato Grosso do Sur, el Uruguay,
tiene una llave estratégica, es decir, nada de toda esta producción puede ser viable si no es a través del río Paraná. Y es importante que volvamos a repetir la palabra río Paraná, porque inclusive tenemos una agresión lingüística. Es decir, la sustitución de las palabras no es un hecho divertido ni modernoso, digamos. Es una estrategia de sometimiento, secuestrar también el sentido de las palabras, borrar el sentido simbólico de las palabras, también es una manera inteligente de desarrollar una estrategia de apropiación. Es más fácil apropiarse de algo que fue previamente vaciado de contenido simbólico y cambiado de nombre, que haberlo advertido en forma cuestión. Ahí aparece y se repite. Yo soy un militante de que tenemos que revelarnos, no hablar la palabra hidrovía, porque entre otras cosas es una palabra extraña al castellano. Yo soy hijo de una maestra pública que siempre en cada almuerzo nos obligaba a debatir sobre el capeluz, sobre el castellano, sobre las palabras, sobre volver a insistir el sentido de las palabras, el valor de la palabra, la fuerza de la palabra, la fuerza del lenguaje. Y nuestro río se llama Río Paraná, no se llama hidrovía, porque además es una palabra extraña a nuestro castellano, no tiene significado. Cuando hablamos de hidrovía no sabemos de lo que estamos hablando, estamos confundiendo los sujetos geográficos, que no solamente son sujetos geográficos, son sujetos simbólicos. Para la Argentina, el río Paraná no solamente es un río soberano, sino que también es una apoyatura simbólica de nuestra historia. La identidad originaria de Argentina se fue esculpiendo en las batallas y en los combates que se dieron a la vera de nuestros ríos. Tenemos la batalla de Montevideo, la batalla de Los Pozos, la batalla de la isla Martín García y la más emblemática de todas, la batalla de la Vuelta de Obligado, donde ahí se debatió a sangre y fuego modelo productivo y se debatió si el Paraná iba a ser un instrumento logístico para la producción y el trabajo, o el Paraná iba a ser simplemente una vía extractiva de recursos naturales para que el valor agregado se agregue a grandes distancias. Si los argentinos íbamos a reivindicar el derecho de poner nuestro trabajo sobre los recursos argentinos, o los recursos iban a ser trasladados al exterior para que fueran en otros lugares donde se le agregara el valor y la creación humana, y que nos redujeran solamente a ser una especie de proveedor de materia prima. Y eso hoy es más vigente que nunca. Por eso tenemos en crisis en el río Paraná, por eso estamos ahora frente a una posibilidad que nuevamente, así como las grandes represas, nuevamente sea privatizado y entregado a la necesidad de los planes de negocios de las grandes multinacionales, que podrán ser intereses legítimos, pero que seguramente no son representativos de los intereses de los argentinos. O sea que estamos hablando de que nosotros tenemos una Argentina azul, una Argentina verde, y la columna vertebral de esa gran capacidad argentina es por agua, es la longitudinalidad que le da el poder al río Paraná. Por eso la Argentina se hizo con los combates del río Paraná. El que controla el río Paraná, el que controla el río de la Plata, es el que controla los recursos y las riquezas de esta zona del mundo. Y obviamente esa longitudinalidad fundamentalmente es el río Paraguay y el río Paraná y obviamente el río de la Plata. Sujetos geográficos que los que tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública sabemos perfectamente qué son, porque tuvimos que una maestra vestida de blanco, y en algunos casos menores también hombres, nos enseñaron perfectamente qué es el río Paraná, qué significa el Alto Paraná, qué es el río Uruguay, inclusive la historia de sus palabras, hermosas palabras de lenguajes originarios como el río Uruguay, que es por su belleza denominado el río de los pájaros. Ahí viene el río Uruguay. O el río Paraná, por su majestuosidad, era el padre de todas las aguas, en ese guaraní maravilloso, que tiene unas palabras tan simbólicas que tuvimos la fortuna de heredar. Por eso no tenemos que revelar cuando nos quieren imponer la palabra hidrovía. Es el río Paraná lo que está en juego. Podemos decir, por eso yo digo mal llamada hidrovía. Mal llamada hidrovía,
Por eso nosotros cuando los presidentes, ministros hablan de hidrovía, yo soy muy crítico. Ningún funcionario importante debe ser secuestrado por la palabra hidrovía. Tenemos que llamar las cosas por su nombre, por el significado que le damos nosotros, no lo que dan intereses que son ajenos a los nuestros. Y esto es lo que es la famosa o mal llamada hidrovía, una forma de navegar diseñada en la década del 90 exclusivamente a las necesidades de los exportadores de grano, que son válidas, pero entre otras cosas necesitan monopolio portuario. Por eso un productor de granos de la zona de Las Flores no va a poder exportar donde quiere, sino va a exportar al precio que le digan por el puerto que le digan, por no tener justamente un Estado presente que habilite diferentes logísticas ferroviarias, portuarias, que pudieran exportar por Mar del Plata, que podrían exportar por Quequén, que podrían exportar por Bahía Blanca, que podrían exportar por el norte, que podrían exportar por Entre Ríos, que podrían exportar, muy simple, por el lugar donde le paga más plata por su producción, y no por el único lugar que le impone una forma de navegación que por ausencia del Estado Nacional fue diseñada exclusivamente al interés de pocos intereses económicos concentrados. Esto es lo que se llama sistema de navegación troncal, mal llamado hidrovía, que se quiso imponer con el decreto 949, lamentablemente, por lo menos desde mi punto de vista, el gobierno que yo acompañé, que sin embargo, a pesar de que venían a hacer otra cosa, en algunas cuestiones del Estado parecería ser que las dinámicas democráticas son indiferentes hay como intereses metidos en el Estado argentino que más allá quien gobierne, tienen un rumbo fijado y que seguramente y evidentemente vamos a demostrar que es así, no son por los intereses nacionales, sino por los intereses extranjeros. Podemos pasar un poco al que viene. Esto justamente es importante ver lo que es el único forma de navegar que nos han impuesto y nos hemos olvidado de otros ríos que vamos a ver más adelante, donde solamente se puede sacar el grano de solamente unos puertos que están ubicados en Rosario, Santa Fe, y se ha clausurado la posibilidad o se han cerrado diferentes puertos, donde muchas veces, por ejemplo, he hablado con productores de la zona que históricamente sacaban por San Pedro, sacaban por San Nicolás, sacaban por diferentes puertos del Estado. ¿Por qué lo sacaban ahí? Porque ahí habían conseguido el mejor precio de su producción. Hoy no tienen otra forma de salir, o salen, el 87% sale por Rosario y San Martín, que son todos privados, o lamentablemente el resto salen por Quequén y Bahía Blanca, que sí también son del Estado, que son en manos también de los propios dueños de los puertos privados. Parecería medio curioso el tema, un poco lo que decía el intendente, ¿no es cierto? Es decir, las unidades de producción de energía, al menos algunas deberían ser Estado, en base del Estado, por lo menos un porcentaje determinado ahora. Bueno, también es importante que en estos días aparece una iniciativa del gobernador de reformular y de revisar las concesiones del puerto de Quequén con una participación diferente a la que históricamente se había heredado de la década del 90. Podemos seguir más adelante. Acá vemos una cosa muy interesante, que fueron abandonados, porque eran ríos gran potentes, pero que habilitaban otros puertos distintos, que antes de la década del 90 eran fundamentales. Por ejemplo, el puerto de Ibicuy, por ejemplo, el puerto de Villa Constitución, el puerto de Vilelas y tantos otros puertos que se fueron asfixiando porque le pusieron la autovía llamada hidrovía que pasara por los puertos como el estanciero que definía la ruta nacional que pasara por su campo. Y sin embargo se fueron olvidando ríos importantísimos que históricamente eran los que las profundidades del río son las que corresponden para salir y exportar nuestra producción agropecuaria, agrícola, que es el Paraná-Iguazú, que históricamente era el gran río argentino y que sin embargo fue olvidado y se esforzó a salir por Paraná de las Palmas, que es un río muy pequeño que cuesta enorme cantidad de plata para dragar y que además tiene una afectación significativa del ambiente. O sea, parecería ser que solamente se definen los ríos argentinos exclusivamente por los intereses
de un gran conglomerado económico. Y el río Paraná es constitutivo de la identidad de muchos millones de argentinos que, además de transportar granos, que algunos ni siquiera saben lo que es un grano, es su forma de vida, su pesca, su agua, su hábitat, que están absolutamente convidados de piedra a la hora de definir cómo y por dónde se navega. Podemos pasar. Esto es importante ver. Es una maravillosa descripción. Este es el Gran Paraná, que se divide en un pequeño que yo llamo riacho, el Paraná de las Palmas, y acá corre el gran río Paraná-Guazú. Pasa que el que sigue. Claramente se ve que el gran caudal del Paraná va por el Paraná-Guazú, que es un río profundo, que se autodraga, que podía permitir desarrollos portuarios o recuperar puertos que a la vera del Guazú se fueron creando y cuando fue abandonado en la planificación quedaron muriéndose. Y sin embargo elegimos una forma de navegar que solamente se eligió para garantizar monopolios portuarios y no para maximizar y bajar los costos logísticos. O sea, Argentina paga un costo logístico altísimo para desarrollar un modelo que además condiciona la libertad de comercio. Parece mentira, ¿no? A veces cuando se habla ahora de la libertad y que avance la libertad, ¿qué mejor sería que avance la libertad? Que es la libertad de comercio, que tengamos diferentes puertos para poder comerciar en el lugar que más nos paguen por nuestra producción y no puertos que nos obliguen a exportar exclusivamente por... Vos fíjate que notable, el 87% de la producción agropecuaria argentina sale por 20 kilómetros del río Paraná, que está en la zona de Rosario. El 87% de la producción agropecuaria argentina está concentrado en 20 kilómetros que además son los 20 kilómetros más vulnerables al cambio climático. Se gastan miles de millones de dólares para profundizar un río agrediendo el ambiente y con una bajante como la que viene ahora se pierde simplemente en una estía de baja nivel de las aguas. Y sin embargo, un río que es indemne al cambio climático, el Paraná-Guazú, se lo abandona. Sin contradicciones que inclusive violentan el pensamiento económico liberal, que es la búsqueda de bajar los costos. Es decir, es un extraño liberalismo donde el razonamiento neoliberal lleva a la conclusión que es mejor alternativas productivas de mayor costo que la de menor costo. Parecería ser que para ese tipo de liberalismo no es tan malo el mayor costo, siempre si en definitiva consolida un monopolio, parece que es bueno. El monopolio y el modelo que consolida el monopolio. Bueno, por supuesto es tierra de nadie, un río que el Estado se retiró y lo navegan, por supuesto los argentinos fuimos expulsados del agua, lo navegan barcos extranjeros, y prácticamente no hay ni un solo barco argentino de bandera nacional que lleve producción, ya no solamente de exportación, que es 100% extranjero, sino que ni siquiera del cabotaje nacional, donde toda la producción está hecha por camión. Podemos seguir con lo que sigue. Esto también es otras paradojas, digamos. Estos son los canales estratégicos del Río de la Plata, donde se generó un canal artificial, el canal Mitre, que entre otras cosas destruyó el Río de la Plata. Los que somos navegantes del Río de la Plata, cuando éramos chicos, navegábamos con 3, 4, 5 metros de profundidad, hoy donde no hay nada, hay grandes bancos, productos del refurado del dragado del canal Mitre. Y justamente se abandonó los grandes canales de profundidad natural que pasaban por el Uruguay, simplemente para consolidar el monopolio del puerto de Buenos Aires. Cuando el puerto de Buenos Aires ya lo tapó el barro y parecería ser que es irracional seguir invirtiendo en un puerto, cuando por ejemplo disponemos del puerto de La Plata, que tiene características absolutamente superiores de todo punto de vista. Sin embargo, parece que se vuelve a apostar a un puerto de Buenos Aires que, como puerto ya prácticamente no puede servir más, pero tiene un gran valor. Asegura que los argentinos no tengamos soberanía portuaria y tengamos que exportar todo nuestro comercio de contenedores a través del puerto de Montevideo. El gobierno, este gobierno y el anterior, lamentablemente, por un lado otorgaba y permitía que Montevideo tenga 14 metros de profundidad y por otro lado clausuraba el canal Magdalena, que es la única herramienta que tenemos para poder tener un puerto
soberano en el Río de la Plata, que es la Ensenada de Barragán. Acá el tema importante de la historia, no es que nosotros queremos modificar la historia, queremos volver a la historia. Cuando la Argentina era grande, cuando la Argentina navegaba por donde tenía que navegar. Y acá hay viejos planos de canales, donde entre otras cosas los canales principales pasaban al sur de la isla Martín García. Por eso se dio la batalla de la isla de Martín García, porque el que dominara la isla Martín García dominaba el control de la navegación de toda la cuenca del Plata, porque todos los barcos que venían del norte, no solamente de Argentina, sino de Paraguay, de Brasil, tenían que pasar sí o sí por el sur de la isla Martín García, y por lo tanto el país que controlara logísticamente la isla Martín García tenía una posición dominante en la política económica, que entre otras cosas es dónde y de qué forma se agrega valor en los recursos que por ahí circulan. Pasamos a la que sigue. Vos fíjate que ahora el canal moderno pasa por el norte, es decir, cambiaron artificialmente Dragán. Este se llamaba el canal del infierno, calificado así por el almirante Bravo, que decía que era un canal muy difícil de navegar y que por lo tanto tenía que empujar a las naves enemigas a ese canal para dar la batalla de Martín García y hacerse fuerza en el canal principal. Sin embargo, lo que ganamos con las fuerzas de las armas y con la sangre de los patriotas que la defendieron, lo perdimos por un decreto donde la Argentina permitió que artificialmente se cediera la navegación al norte de la isla Martín García. Seguimos. Y esto es muy curioso, la isla Martín García es muy interesante. Al que no haya ido, le recomiendo que vaya a una pilla de la historia. Es decir, ahí están las viejas baterías apuntando al sur, justamente cuando los barcos pasaban al sur y donde la Argentina tenía una base de la fuerza de la Armada Argentina, que era símbolo de la soberanía, del control de un río que ni era internacional y que era una libre navegación que nos habían arrancado en caseros, pero siempre sujeta a las leyes. Hoy las leyes, hemos resignado leyes que se fijan fuera de nuestra Argentina y que prácticamente estamos aceptando de forma indirecta, y poco a poco va a quedar ratificado, que finalmente el gran objetivo de esa flota franca inglesa de mediados del siglo XIX va a ser exitosa: hacer del río Paraná, ya no más llamado Paraná, sino hidrovía, un río internacional de libre navegación. Podemos seguir. Acá todas las artillerías que son unos mudos ejemplos de la historia de un país grande que defendía, y ahora, por acto propio, la flota pasa por el norte, es decir, en la culata de los cariones se ha convertido en abstractos, mudos testigos de una situación donde desapareció el país que le dio origen. Podemos seguir adelante. Y acá tenemos la gran paradoja de la Argentina. No solamente nos obligaron a ir al norte y abandonar el Martín García, no solamente nos obligaron a dragar un río de la Plata caro, peligroso y muy inestable para poder consolidar el puerto de Buenos Aires, y además nos obligaron a un canal artificial que atraviesa el río de la Plata, que navega al norte y queda subordinado a Montevideo. Es decir, un propio canal, por acto propio, que convierte en los hechos un país marítimo, potencia marítima, en un miserable país mediterráneo. Toda la exportación argentina previamente tiene que pedir permiso de autoridad extranjera. Nuestro rompehielo, cuando tiene que ir del sur, tiene que navegar artificialmente hacia Montevideo, autorización ahí de hacer la operación de prácticos y recién volver hacia la Argentina. Y ahí aparece la llave estratégica que tanto les dolió, el canal Magdalena, es decir, el bypass que nos permite unir Formosa con la Antártida y navegar soberanos por ríos propios y por canales propios, donde todo el valor agregado logístico y la capacidad de decidir cómo y dónde se navega es del Estado Nacional, y abandonar una situación miserable que es en los hechos
ser un país mediterráneo. Ahí podemos seguir que sigue. Esto es interesante verlo, esto es el Río de la Plata, esta es la orografía del Río de la Plata, esto lo llaman isobata, que son líneas de igual profundidad. Y es importante ver la profundidad de 10 metros, porque es el punto, digamos, el talud donde aparece la profundidad atlántica. Y claramente vemos que el Río de la Plata tiene como una especie de cordillera interior que aflora en Uruguay con el Banco Inglés, que aflora con el Banco Ortiz, y que da dos lugares. Es muy difícil ingresar al Río de la Plata, y solamente tiene dos lugares para ingresar. O ingresa por este punto, o se ingresa por este punto. Por eso fuimos muy críticos cuando la Argentina cedió el punto estratégico del norte a Montevideo y subordinó el canal argentino al canal de Montevideo y por lo pronto al puerto de Montevideo, y abandonó el otro punto estratégico que afortunadamente la geografía y la geología nos permiten tener otra alternativa, que es la punta del canal Magdalena, es decir, ir por el canal natural, por la profundidad natural, por un canal soberano que nos permite unir. Por ejemplo, cuando la gente dice que para ir de La Plata a Mar del Plata uno tiene que ir hacia el este, hacia el norte, pedir permiso a Uruguay y volver para Mar del Plata, y una navegación que puede ser de una semana, una navegación de La Plata y Mar del Plata puede ser una navegación que puede hacerse en menos de 24 horas. Puerto Buenos Aires, todo parecería ser que deberían ir por agua. Si lo que cuesta un peso por agua y 10 ferrocarril y 100 por camión, debería ir por agua. De un puerto a otro puerto debería ir por agua. Por supuesto, el hecho de no poder navegar libremente, el 80% de los contenedores de exportación de merluza van por la ruta 2, que no solamente cuesta muchísimo más, sino que rompen la ruta, que ese costo no se lo tiene en cuenta, y que además, de los 23 argentinos que mueren por día en nuestras rutas, el 60% de ellos es cuando hay una colisión con un camión. El que mata es el camión generalmente, cuando hay una colisión con un camión. O sea, tal vez ese camión tenga una carga que no debió haber estado en la ruta y debió haber estado arriba de un barco, si pudiéramos navegar en forma soberana. Seguimos ya estamos terminando. Bueno, esto es la locura. Este es el almirante Irizar cuando viene de la Antártida. Tiene que ir hasta Punta del Este, pedir permiso para volver a ingresar, cuando tenemos un canal natural que le permitiría ir directamente de la Antártida al puerto de Buenos Aires. Podemos seguir un poquito. Bueno, esto es interesante. Este sí es una ruta traqueada de una embarcación argentina de la prefectura, que por el hecho de tener 4 metros de calado puede navegar por el canal Magdalena, que estamos peleando para que se drague, pero que tiene una navegada lo suficiente para que ese barco sí pueda navegar. Y acá vemos prácticamente como un patrullero de prefectura viene de patrullar el sur y va directamente al puerto de Buenos Aires, navegando sin pagar costas en dólares en el exterior, y navega por aguas argentinas. Quisiéramos que esto no solamente sean patrulleros de 4 metros de calado, sino que sean los grandes buques mercantes que naveguen por ahí. Por eso el gobernador Kicillof está poniendo en la primera fase de su estrategia de la provincia la necesidad de que se drague el canal Magdalena, porque es fundamental para la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es solamente la única provincia de las 24 argentinas que es la que comparte un sector fluvial con un sector marítimo. Es la principal provincia del litoral fluvial, porque fluvial es hasta el Cabo San Antonio, todo el perímetro hasta la frontera con Santa Fe, y por supuesto todo el frente marítimo hasta Carmen de Patagones. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene fragmentado su sistema portuario porque no puede navegar libremente entre sus puertos fluviales con los puertos marítimos, porque los obliga a ir. Ya no solamente no tenemos barcos, sino que además los barcos van para dejar plata en otro lado. A ver si seguimos acá. ¿Será que sí? Bueno, esto es importante, cómo Uruguay se fue apropiando de todo el sector y el control de la navegación, inclusive con determinaciones que están fuera del Tratado de los Ríos de la Plata, donde se ve claramente que el canal de Montevideo prácticamente es una especie de tranquera, que es
la que nos corta la salida al mar. No hay caso en el mundo, es decir, hay casos de países que perdieron la salida al mar, generalmente por guerras perdidas. No hay ningún caso en el mundo que un país haya entregado su salida al mar por un acto propio. Sigamos un poco. Acá se ve justamente, ustedes habrán leído que el gobierno ha autorizado los 14 metros a Montevideo, que requiere la obligación del permiso argentino. Lógicamente, si tengo que ir a buscar 14 metros de profundidad, tengo que extender el canal a buscar profundidades mayores. Claro, y este es el canal nuestro, con el famoso kilómetro 231 que lamentablemente figura en el decreto de 49, que nos obliga a salir por este punto habida cuenta y sabiendo que nos iba a cortar la salida al mar un canal extranjero. Sigamos en la que viene ahora. A ver, creo que... Bueno, y después vienen los subproductos. Ese pequeño puerto de Montevideo que estaba proporcionado a la economía uruguaya, si la Argentina le entrega todo el manejo a su político y le da toda la potencia de los monopolios, se ha convertido en un enorme puerto, mucho más grande que el de Buenos Aires, por ejemplo. Y además de eso, no solamente de orbital logística, sino que toda la flota pesquera que depreda el mar argentino tiene base en Montevideo. Es decir, no podría haber semejante operación marítima. Los colores significan diferentes países, que no solamente son chinos, porque ahora parece que los únicos malos son los chinos y los rusos, después son todos buenos. Pero no es así. Roban los españoles, los taiwaneses y los coreanos tanto más que los chinos, no solamente son los chinos. Y toda esa flota puede hacer pie en el puerto de Montevideo, es decir, la doble faz, ¿no? De pico para afuera son latinoamericanos, pero hacen base a los pesqueros que dependen de Argentina, y mucho peor, hacen base a las embarcaciones con banderas legales de las Islas Malvinas llamadas Falkland, o peor que esos, a aviones o embarcaciones del Reino Unido, violentando todo tipo de acuerdo. Yo lo llamo alimentando al adversario. A ver, seguimos ahora. Y acá es lo que decimos, la Argentina no es solamente una hidrovía mal llamada, es el Salado, es el Paraná, es el Uruguay, es el Ilicuy, es el Río de la Plata, es el Salado, es el Pilcomayo, es el Bermejo, es el Paraguay, es el Alto Paraná. Es decir, tenemos un sistema de río que tenemos que articularlo con un sistema de navegación que sea diseñado a la necesidad del pueblo argentino, que es paz, pan y trabajo. Techo y trabajo. Tenemos que poner una logística barata para que llegue a todos los rincones de la Argentina, para que en todo lugar las economías regionales, el valor agregado al origen, la explotación de los recursos naturales sea de acuerdo a las necesidades de los argentinos y no de acuerdo a la necesidad de intereses extranjeros. Y tenemos... Y por eso digo, pongámonos de pie, echemos mano a nuestros recursos y no dejemos que otros lo hagan por nosotros. Y acá volvemos a la primera cuestión. El Magdalena nos permite navegar desde Misiones, desde Formosa, todo el frente atlántico a llegar a nuestras Islas Malvinas y a nuestro continente antártico. Bueno, esto es un poco una visión general de la necesidad que el Estado argentino se ponga de pie, ejerzamos nuestros derechos y definamos una patria al servicio fundamentalmente de los argentinos y más que nada de las próximas generaciones.